Damos honra y gloria solamente a su santo nombre. Amén. Es bueno poder estar dispuestos ahora para poder escuchar qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Disfrutar de este respiro que el Señor nos ha dado en este día con respecto al día de ayer. Gracias al Señor por su bondad. Amén. Él es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Siempre, siempre es bueno y para siempre es también su misericordia. Día tras día renueva esa misericordia sobre nosotros y somos beneficiados por ese bien supremo que es su presencia. A su nombre sea la gloria. En esta noche yo quisiera continuar con un tema que estábamos compartiendo algunas reuniones atrás. Hicimos un intervalo para hablar algunas cosas que de momento el Señor estuvo poniendo en mi corazón, pero vamos a retomar el tema de la oración. A veces pensamos que no hay mucho para decir sobre la oración, porque tanto hemos hablado, tanto conocemos acerca de la oración, y sin embargo, preguntando y consultando al Señor y a su palabra, a veces nos damos cuenta de que no sabemos orar. A veces se nos agotan, se nos acaban las palabras y no sabemos cómo orar. Sin duda que esta fue la causa por la cual los discípulos, llegado un momento, porque veían a su maestro estar orando siempre, y no por un breve tiempo, sino que se apartaba y oraba por largas horas, a veces toda la noche, a veces antes de que amanezca ya se apartaba para estar orando. ¿Qué tanto se puede decir? ¿Qué tanto habrá para expresar? ¿Serán oraciones interminables? ¿Serán oraciones poéticas o cómo será la cosa? Llegado el momento entonces, frente a la evidencia de que los discípulos no sabían cómo orar, ellos dijeron al maestro: enséñanos a orar. Enséñanos. Y vez tras vez, a medida que pasa el tiempo, yo me doy cuenta de que necesitamos tener latente esta plegaria en nuestro corazón al Señor, pidiéndole que por su infinita misericordia Él nos enseñe a orar. Y vemos que es algo que tiene que ver con la vida misma de todo hijo de Dios. Todo aquel que se precie hijo del Señor no puede vivir sin orar. Porque si no ora, está demostrando de que solamente depende de sí y no de su Padre. Pero a veces tenemos el concepto equivocado de que la oración solamente es pedir.
Y ahí entonces encontramos el primer error y el primer obstáculo seguramente, porque ¿qué tanto se puede pedir? Nosotros necesitamos entender qué es la oración y cómo debemos orar. Y estamos analizando esto, ya hemos estado viendo algunas cosas, obstáculos que se presentan a veces en nuestra oración. Hablábamos, por ejemplo, lo último acerca de la duda. La duda es un tremendo obstáculo a nuestra oración, porque todo lo que nosotros oramos, tenemos que orarlo con fe. La oración funciona en el terreno de la fe. Este es el título de esta porción o esta parte de nuestra meditación para hoy. La oración funciona en el terreno de la fe. ¿Podrá decir amén? Amén. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. El verso 24. Ya hemos señalado lo que la palabra del Señor nos enseña, de que la fe es el medio por el cual nosotros tenemos vida espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay cristiano si no tiene fe. Es como el aire, es como el oxígeno que nosotros respiramos para poder estar vivos. El justo vivirá por su fe, mediante la fe. Ahora, en el uso de la oración, es necesario que la fe esté incursionada, esté metida, esté sustentando nuestra oración. Para poder relacionarnos con el Señor mediante o a través de la oración, es necesario que allí esté la fe, respaldando, sosteniendo, impulsando esa oración. Está o debe estar la fe. Porque si no creemos aquello que oramos, entonces es una pérdida de tiempo. Vamos a la lectura todos juntos, por favor, de este texto. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí la palabra creer tiene que ver con fe. Tiene que ver con esto que estamos señalando, la fe. Todo lo que orásemos, todo lo que le pidamos, todo lo que le dijéramos, nuestro relacionamiento con el Señor tiene que estar sustentado, insisto, por la fe. Si hacemos un pedido, aquel que se relaciona con el Señor tiene que creer de que Dios es Dios, de que Él es todopoderoso. Es necesario, dice, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Esto es, crea que Dios es Dios, todopoderoso, grande, el Rey del universo, no un diosito. Muchas personas a veces dicen, no sé, queriendo hacer o decir qué, pero tienen una expresión que de pronto brota, ay Diosito. Eso sin duda viene del mismo corazón del diablo, porque no hay otro más grande que nuestro Dios. ¿Será de aquel, ay Diosito santo?
Oh Dios, Señor, reprenda al diablo. No es una expresión de cariño, no confundamos. No es una expresión que tiene que estar en los labios de un hijo de Dios porque Dios es excelso y soberano. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es el gran yo soy. El gran yo soy. El único que era siempre, que es y que ha de venir, el que es por siempre, que no va a dejar de ser, no que será, sino que vendrá con su poder y con su gloria, porque Él nunca, jamás deja de ser. El gran yo soy. El que se acerca al Señor tiene que creer que Él es quien es. Tiene que hacerlo con fe. No solamente la fe es necesaria para el pedido. Aquí específicamente está diciendo que todo lo que pidiereis, la oración como pedido. ¿Pero es solamente eso la oración? No. Vamos a lo que dice el apóstol Santiago para leer entonces el capítulo 5, versículos 13 al 16. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16. Si lo han encontrado, pido que por favor todos puedan compartir juntos esta lectura. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Ejercítese en la oración. Practique el estar en oración. Los tiempos de aflicción no nos tienen que detener, sino al contrario, nos deben incentivar aún más para que nuestro relacionamiento con el Señor pueda ser lo que nos sustente en esas horas. Bendeciré, dijo el salmista, al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, permanentemente en mi boca. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Está diciendo, haga oración. No está diciendo, pida algo, sino que haga oración. Marque eso. Haga oración. Hacer oración es practicar desarrollar nuestro relacionamiento con el Señor. Relacionarnos con Él, hablar con Él, dialogar con Él,
Y en el diálogo, que es en sí la oración, ese diálogo y esa relación que podemos tener con Él, con Dios, con nuestro Dios, somos bendecidos porque su presencia nos bendice. Amén de que tenemos toda la libertad de pedir, porque Él se alegra con que nosotros le pidamos. Pero no es su deseo que solamente nosotros nos acerquemos a Él para pedir. Nos pasa así a todos los padres, y Él es el Padre soberano, perfecto, amoroso. Seguramente Él no desea, como ningún otro padre, que un hijo se acerque a Él solo para pedirle. Si usted no tiene a su hijo junto a usted y de pronto un día aparece y dice, ¿qué me vendrá a pedir? Quizás le pida algo, pero usted no piensa en a ver qué tengo para dar. No, sino que se alegra porque está con su hijo. Y el Señor Dios es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Y sin duda alguna, como Padre que Él, que es nuestro, tiene recursos inimaginables, porque Él es todopoderoso, esos recursos para compartirnos. Y si estamos en aflicción, tenemos aflicción en nuestro ser interior, acercándonos a Él, podemos recibir de su presencia lo que nosotros necesitamos en nuestro interior para salir de esa aflicción. Y toda vez que alguien está afligido, dice, haga oración, vaya al Señor, esté con el Señor. Su presencia traerá lo que sea necesario para que pueda vencer esa aflicción. Amén. Amén. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No deje de hacerlo. Sale de la aflicción, viene la alegría, tiene el gozo. Alabe. Alabe. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Bendeciré, alabaré el nombre del Señor siempre, en todo momento, en todo tiempo. Que salga de nuestro labio, de nuestros labios, alabanza para el Señor. ¿Cuánto practicamos esto? ¿Cuánto nos esforzamos por cumplir con esto? Señor, ayúdanos para que podamos entender el consejo del Señor y vivir en él. Otra pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a Medical. Vaya al primer centro de salud más cercano o al hospital directamente. Aunque tenga que hacer una cola de horas. ¿Nos dice esto? No. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pidan al Señor por él. Por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, no dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo, que está incluido en la sanidad, sin ninguna duda. ¿Cuántos creemos esto? Salvará al enfermo, porque es fundamental que esté salvo. Que sea salvo aún de la enfermedad. Que sea libre aún de eso. Y si hubiere cometido pecados, dice, les serán perdonados. Pero es necesario que entendamos lo que dice después. Confesad vuestras ofensas unos a otros. El ministerio de la oración por los enfermos no es solamente echarle un poquito de aceite o frotarlo con aceite, untarlo con aceite y automáticamente se tiene que sanar. No, tiene que haber fe. La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe no es una fórmula. A ver, ¿cuál es la oración de fe?
Algunos piensan que es algo así, porque es la oración, se supone que aquella que repiten incansablemente los evangelistas y ciertos personajes que tienen aparentemente el ministerio de sanidad o los ministerios de sanidad divina. ¿Serán las oraciones que ellos dicen la oración de fe? ¿Será una forma de oración? ¿Serán palabras? ¿Será que hay que usar ciertos términos, cierta construcción de oración, de palabras especiales, mágicas o que generan por sí mismas como una expresión así, sí bien, repito, mágica, abracadabra? No es así la oración. Ni siquiera tampoco es mágico decir en el nombre de Jesús. Nosotros debemos entender lo que significa la oración de fe. Ahí aparece la fe y es indispensable. La oración de fe, la oración que se hace con fe, la oración que expresa nuestra fe. ¿Fe en qué? ¿En que me voy a sanar? No, fe en el Señor. Fe en Él, fe en su poder, fe en que Él es poderoso. La oración de fe no es solamente creer que yo me puedo sanar y que usted se puede sanar y que todos nos podemos sanar después de haber orado. Debemos creer esto, pero tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él es poderoso. Pero esa oración de fe se apoya en el poder de Dios, pero no exige hágase lo que yo quiero, sino tu voluntad. Amén. La oración de fe, por eso dice, no es que sanará al enfermo, salvará al enfermo. Porque nos acercamos a Él y le decimos, hágase tu voluntad, Señor. Nosotros pedimos por este enfermo, pero hágase tu voluntad sobre él. Señor, nosotros creemos en ti, que tú tienes todo poder y puedes hacer lo que tú quieres. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabe por qué? Porque acude a Él con fe. Porque se acerca a Él con fe. Porque ora con fe. Porque deposita su vida entera en sus manos. Aún el Señor limpia y perdona sus pecados. Que no es entonces lo mismo que decir, vengan, pónganle aceite, que venga el hermano tal o que venga este o el otro, para que con aceite ahí finalmente, con el aceite se sana. La oración de fe, acercarnos al Señor con fe, creer en Él, proclamar su grandeza y su poder, a la vez que Él haga su santa voluntad y de paso nos limpie. ¿Creemos esto? Amén. Todo esto es orar con fe. Esta es la oración de fe. Creer en que Él es poderoso, creer su palabra, creer todo lo que Él nos dice, acatar lo que Él nos dice, aceptar su voluntad porque es la mejor. Y sí, como no, el Señor tiene poder para sanar. Él es nuestro sanador. Creemos en Él. Y si Él no quiere sanar, pues que gloria a su nombre igual. Amén. Amén. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros. Pedid al Señor unos por otros. Es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que para poder orar tenemos que desvestirnos de todo nuestro orgullo, sacar completamente de nosotros el orgullo, porque entonces podemos orar de verdad. Toda persona que ora y que es oída por el Señor necesariamente tiene que estar vestido de humildad, porque el Señor resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos y da gracia, responde a los humildes.
Si queremos que nuestra oración pueda llegar, pueda tener cabida, pueda tener acceso a la presencia del Señor y pueda ser tomada por el Señor. Dice que en copas de oro el Señor deposita las oraciones de los santos, para que estén allí delante del trono, delante de su presencia bendita. Nuestra oración tiene que estar purificada, tiene que estar revestida de humildad. Para que entonces esto funcione, ¿qué termina diciendo? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz quiere decir, hay oraciones que no son eficaces. Pero la oración eficaz del justo, ¿cuál es la oración eficaz? Pues aquella que tiene fe, aquella que está sustentada por la fe, y aquella que brota de un corazón humilde, entregado, rendido completamente al Señor y que está creyendo plenamente en Él y en su voluntad soberana, poderosa. Esa clase de oración tiene efectividad, es poderosa, repito, es eficaz, tiene mucho poder. Aleluya. Hay otra dificultad u otro problema que se puede presentar a la hora de orar. Hablamos antes de la duda, ahora asentamos de que tenemos que hacerlo con fe. Pero otro obstáculo es la falta de perdón. La falta de perdón. Cuando en nuestros corazones nosotros albergamos, guardamos, retenemos o tenemos en alguna parte rencores, ofensas, amarguras contra los hermanos, falta de perdón. ¿Se acuerda que leíamos días pasados ya acerca de esto? Aquel ejemplo que el Señor habló acerca de esa persona malvada o aquel empleado, obrero que tenía una gran deuda y que estaba muy preocupado porque no tenía cómo salir de esa deuda, y acude a su Señor, y el Señor tiene misericordia de él y le perdona toda la deuda a pesar de que era inmensa. Pero sin embargo, él mismo fue malvado para con su consiervo. El Señor dice que si nosotros no somos perdonadores, el Padre tampoco nos va a perdonar. Vamos a Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, por favor. Y luego Mateo capítulo 5, verso 23. San Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, y Mateo 5, 23. Notamos aquí a través de esta palabra, de esta lectura, que claramente esto que está señalando aquí el Señor puede ser un obstáculo, un impedimento a la hora de orar. ¿Y por qué tenemos que remarcar esto? Porque nosotros tenemos que orar, porque nos es algo esencial. Porque la oración es esencial y tenemos que limpiar los obstáculos. ¿Sí? Queremos hacer algo, y para que eso que vamos a hacer salga bien, tenemos que despejar todo obstáculo para que entonces funcione. La falta de perdón, téngalo presente. Vamos a la lectura. Todos juntos, por favor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y cuando estéis orando,
Cuando estemos en el ejercicio de la oración. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando, en medio de la oración, ¿cuándo vamos a orar? O antes de orar, digo, si tuviéramos que interrumpir la oración, dice, cuando ores. Si te acuerdas, si sabes, si entiendes que hay algo que está en tu corazón para con tu hermano, perdónalo. Esta es la única condición con la cual, o mediante la cual el Padre nos va a perdonar también a nosotros cuando nosotros le pedimos que nos perdone. Porque si no lo hacemos, dice, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Leamos entonces Mateo 5:23, por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Ahí te acuerdas. ¿Se da cuenta? Cuando vamos a orar, cuando vamos a la oración, y ahí nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Parad. Deja allí tu ofrenda, ahí entonces sí, después sí. Ya usted lo sabe. Deja entonces ahí tu ofrenda y sigue orando. No. Ve y arregla. Ve y soluciona el problema. No está hablando aquí en este momento precisamente de la oración, sino está hablando de la ofrenda. Pero ¿no cree usted que será lo mismo? Es el mismo principio, porque si hay algo en nosotros contra nuestro hermano, o sabemos que él tiene, no es nuestro el problema, sino es del otro, dice, más vale que arregles primero eso, porque, o si no, eso es obstáculo. Es un impedimento. Hermanos, cuando nosotros oramos así nomás a ciegas, sin importarnos nada de lo que el Señor dice, ¿usted cree que la oración puede ser eficaz? De ninguna manera podemos nosotros pensar de que por orar muchas veces, mucho tiempo, esa oración va a tener algún tipo de respuesta de Dios, o va a ser bien oída por el Señor, o va a actuar el Señor como nosotros pretendemos que actúe, a menos que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice como condición para que la oración sea efectiva. ¿Verdad? Y cuando ores, perdón. Porque directamente el Señor, cuando nos enseña a orar, cuando les dice a sus discípulos, por el pedido de ellos, ¿se acuerdan? Decir así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Ya es un hecho que nosotros hemos perdonado. Por eso dice acá, cuando ores, perdonad. No se olviden. Porque de otra manera, el Padre no les va a perdonar a ustedes. De otra manera, el Padre no los va a escuchar. Y ahí entonces nos damos cuenta del por qué muchas oraciones no tienen respuesta. Pasa y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo, porque siempre se ora, pero nunca se hace lo que es necesario hacer para que esa oración llegue. Tiene un impedimento. No llega a destino. No es que el Señor no oye, es que no le llega porque hay impedimento de parte nuestra. Los impedimentos para la oración no son de parte de Dios, sino de parte nuestra.
Por tanto, tenemos que limpiar nuestros corazones, purificar nuestros corazones, primeramente, previamente. Y purificar el corazón, en este caso, tiene que ver con arreglar nuestros problemas con nuestros hermanos. Y necesitamos tomar el tiempo para esto. ¿Qué problema será que tiene tal persona conmigo? Y anda de chismoso preguntando. No. Hay que arreglar porque quiero orar. Y quiero que mi oración sea efectiva. Quiero que mi oración tenga respuesta del Señor. Y para eso es necesario que arregle. Hay mucha gente que va y viene a la iglesia y entra y sale y sabe que tiene un problema con alguien, pero no habla, no dice, no arregla, no soluciona nada. Y ora, no tiene respuesta, no tiene sentido esa oración, porque no arregló, porque no perdonó, porque no se acercó a solucionar. ¿Y sabe qué es lo que nos priva de hacer esto? Nuestro orgullo. Más de lo que nosotros pensamos, tantas veces nos traiciona nuestro propio orgullo. Ahora, eso sí, oramos. Pero esa oración solamente es una fórmula, es un decir, oro. ¿Cómo oraban los fariseos? Oraban porque es un mandato tener que orar, y orar siempre, orar sin cesar. Pero las oraciones no tienen poder, la oración no tiene respuesta, la oración no llega a destino, no llega al Señor. Obviamente que no tienen respuesta. Hace tanto tiempo que oro, hace tanto tiempo que le pido al Señor, pero no me responde, no sé por qué. Tenemos que limpiar, despejar todo lo que tiene que ver con los posibles impedimentos de la oración. Amén. ¿Se va entendiendo esto, hermano? Se da cuenta que la oración es algo que es la esencia de nuestra vida. Un cristiano no puede vivir sin orar. Para no tener que entrar en el tema de pedido y esas cosas, entonces dice, yo oro siempre. ¿Y sabe qué es la oración? Señor, gracias por los alimentos. Y parece como que ahí con eso 2 minutos, o 1 minuto, o 2 segundos, no sé, o la canción, agradecimiento. No hay necesidad de pensar el perdón, esto, lo otro, porque se hace muy breve, ¿vio? Y usted ora, sí, yo siempre, y me va a la mente que canté, pero no oré, pero canté, y es casi lo mismo. ¿Y qué tal va el saludo a fulano? Nada, ni me habla. ¿Pero cómo? ¿Y qué tal va con el saludo y tu relacionamiento con este otro? Nos dice el Señor desde arriba. Señor, gracias por esto. Tenemos que borrar y empezar de nuevo. ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces problemas, dificultades, choques? Y empezamos con estas cosas ahí en nuestro propio entorno, ¿verdad? Cerquita nomás, sin necesidad de ir lejos. Necesitamos arreglar esto. Pero bueno, para arreglar necesito humillarme. Y yo siempre soy el que me humillo. Siempre a mí me toca tener que humillarme porque el otro parece que nunca se da cuenta. Yo soy el que tengo que ir. ¿Sabe qué? El Señor atiende a los humildes. El Señor siempre atiende, oye, se alegra con el humilde y a ese le va a responder. Y al otro que ora y ora y ora y ora y ora y puede pasar años orando, nunca va a recibir, siempre va a estar en el mismo lugar. Dios en su misericordia espera. Y sigue esperando hasta que arregle su vida, arregle su situación.
A veces ni siquiera arreglamos nuestra situación porque vamos a compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Ni siquiera eso a veces tenemos en cuenta. Porque el orgullo nos puede más y nos hace estar ahí firmes en nuestra propia postura, ¿no? Porque yo no hice nada, y el otro, en tal caso, aquel, o el innombrable, o la innombrable. Pero no se trata de que si el otro, no, tenemos que perdonar. Y lo dice aquel que es el capo de perdonar. Lo digo con todo amor y respeto al Señor. Porque Él sí que perdona. Sufrió tal contradicción de pecadores, dice la palabra. Lo indecible de parte de todos los pecadores. Y Él no abrió su boca. No acusó a nadie, ni atacó a nadie, sino que a todo el mundo perdonó. Aun cuando lo estaban matando, hasta que murió, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero acuérdate, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo. Tal contradicción, tanto mal sufrió, pero sin embargo, perdonó. Y esto, hermanos, hacer esto, tener esto como ley en nuestro corazón, porque lo dice el Señor, esto abre la puerta para que la oración llegue. Esto va a hacer que la oración tenga efecto. Porque a veces nosotros decimos: sí, oré la oración de fe porque yo creo, Señor, porque yo creo, y zapateo y grito, me quedo afónico, disfónico de tanto gritar porque eso es lo que creo. Pero creo, y dice la gallina cuando le aprieta el cogote también. Creo que me van a matar. Pero no, va nomás y termina en la olla. ¿Vio aquel que le agarra del cogote? Pero no se salva. A veces son así muchas oraciones de muchos creyentes. Gritan fuerte: creo, Señor, pero se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque no están limpiando su vida. No están despejando su vida de todas aquellas cosas que son un obstáculo, y por más que digan que creen, no sirve. Ah, no, pero yo digo creo porque el Señor dice la oración de fe. No, pero no es el asunto de que lo que yo creo, es lo que el Señor dice, a eso tengo que creer. Amén. La oración de fe es orar conforme a lo que Él nos dice, porque dice: si guardas mi palabra, si estás en mí, si perdonas, pedí todo lo que quieras. Pero hay condiciones. Hay condiciones y no podemos pasarla por alto. Ayúdanos, Señor. Ah, pero conozco pastores que no perdonan. No sé de qué serán pastores, porque acá no dice que, excepto los pastores, que no perdonan. No, acá dice: cuando vayas a orar, perdona. Bueno, pero también el pecado que cometió ese no tiene perdón. ¿Conoce usted algún pecado que no tiene perdón? Dice: cuando estés orando, perdona. El Señor perdonó siempre, perdonó todo. En todo caso, si algo no tiene perdón, es cuestión de Él, no nuestro. Porque hay pecado, dice, que es imperdonable. Pero eso está hablando de Dios. No es que yo no lo perdono. No, está hablando de que el Señor nos perdona. Cuando es contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo y usted y todos los hijos del Señor tenemos que perdonar. ¿Pero cómo le voy a perdonar? Con lo que me hizo. Ah, bueno, si usted no quiere, no perdone. Pero tampoco ore.
Tampoco le pida nada a Dios y ni tampoco espere nada de Él, porque no quiere perdonar, porque el Señor dice que te va a dar, te va a oír, te va a responder, si perdonas. Me voy a otra iglesia. Eso hace la gente. Como ya ni por las tapas le hablan de esto, dice, venga acá y reciba, y pum, al suelo, y acá, y dice, estoy bien, estoy contento. Y tengo la unción, y tengo esto, y tengo lo otro, y miran a los otros, siguen todavía peor, criticándolos y hablando mal de ellos, y diciendo esto y diciendo lo otro, desde el pastor hasta el último, no se salva nadie, ahora están llenos de unción. ¿Sabe qué? ¿De qué están llenos? Porque directamente pisotean la bendita palabra del Señor, que Él nos dice, que Él nos marca, que Él nos enseña a todos aquellos que nos acercamos a Él cuando oremos. Ya tenemos que hacer esto. Y necesitamos su gracia, necesito su gracia, así que tengo que perdonar, bendito sea su nombre. Cuán necesario es, por tanto, que podamos estar en armonía los unos con los otros, porque si no nuestra oración es impedida y sin oración no podemos vivir. Necesitamos orar. Tenemos que sacar los obstáculos del camino. ¿Me está entendiendo, hermano? Esto es imprescindible. No hace falta que yo añada demasiado en esta noche. ¿Sabe qué? Tengo un chorro para hablar acerca de esto, porque la palabra del Señor es tan rica, tan amplia, y es un manantial que fluye, pero a veces no podemos tomar más que un vaso de agua. En esto tenemos que afirmarnos. En esto, porque no podemos eludir, no podemos pasar por arriba, no podemos dejar de oír esto que es indispensable. Necesito subir al monte del Señor, tengo que limpiar mi vida. Vamos al Salmo 24, versículos 3 al 5, por favor. Quiero subir al monte del Señor. ¿Cómo subimos al monte? Pues a orar o orando. Es una forma de decir, me acerco al Señor. Voy a ayunar por 40 días. Voy a ayunar y voy a orar y voy a ir a la presencia del Señor. Muchos oran, no sé, yo nunca ayuné 40 días. Ayuné hasta, creo que 25, lo más. Pero no sé cómo hacen. 40 días de oración de ayuno y oración por Argentina. Muchos Moisés, muchos profetas tremendos, el propio Jesús, 40 días. No es fácil, ¿eh? Pero de pronto puede ser que alguno le encuentre alguna forma de poder hacer y lo llega. Porque hay maneras en que dicen ayuno, pero a lo mejor es no comer caramelo solamente y comen de todo. Y así es muy fácil orar 40 días por el mundo, no digo por Argentina. Porque andan con esta cuestión de 40 días de ayuno y oración por Argentina, porque está muy bien orar por Argentina, porque estamos en tiempo de campaña y movimientos políticos, y bueno, la venida próxima de un nuevo presidente que no sabemos quién podrá ser, y orar está muy bien. Pero resulta que después uno se da cuenta que aquellos que están orando y ayunando tienen
unos problemas semejantes con otros. Pero no pensemos en otros, pensemos en nosotros. Quiero ir a la presencia del Señor. Quiero acercarme a Él, quiero ayunar. Voy a ayunar para entrar al monte del Señor. Quiero estar con Él. Podemos ayunar todos los días y el tiempo que queramos y podamos. Pero si no limpiamos el corazón, hermano, es inútil. Será un tiempo récord, a lo mejor, de aguantar el hambre, pero sin ningún beneficio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque para poder entrar al monte, para poder ir a su presencia, para poder, tengo que limpiarme. Y entre la limpieza, o en qué está la limpieza, está en humillarnos delante del Señor y perdonar a nuestros hermanos. Vamos juntos. Comenzamos con el texto 3 hasta el 5, como he señalado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá? Dice. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué cosa dice? El limpio de manos y puro de corazón. Ah, yo puedo entrar, pues ya me lavé las manos. Y me las desinfecté con alcohol, con un gel. Un buen desinfectante. ¿Quiere decir eso? No. No está hablando de lavarse bien las manos. Está hablando del hacer, ¿verdad? De nuestro hacer, de nuestro que hacemos en nuestra vida. Ahora hacemos muchas cosas. Y no siempre todo lo que hacemos es puro. Pero hay que lavarse. Hay que purificarse. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, postrándonos, reconociendo y decir, Señor, lávame. Lávame, Señor. Tú que eres santo. Tú que eres perfecto. Tú que tienes poder. Lávame con tu sangre. Límpiame. Y ahí mientras estamos en ese proceso, viene a nuestra mente. Porque dice puro de corazón. Ahí tiene que ver con qué es lo que hay en nuestro corazón. Y en el corazón se guardan cosas contra otras personas. Contra la gente, contra otros. Si tienes algo, ¿te acuerdas? Perdona. Perdona. Porque si no hay perdón, la oración, acuérdese siempre, no llega a destino. Por más que redoble la oración, por más que multipliquen los ayunos, por más que hagan esto, no, perdón, no tiene sentido, dice Dios. Por eso dice, pedid lo que quieras. Pero claro, tiene condición. No es pedir lo que quieras y vivir como quieras. No, pedir lo que quieras, pero vivir haciendo esto. Y entonces vas a recibir lo que pides. Entonces yo voy a hacer lo que me pides, dice el Señor. Es necesario que nosotros podamos entender esto, hermanos. Él que hace esto, dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No otro. Si alguien no hace eso, no va a recibir nada. Ah, pero yo vi que fulano hizo y sé lo tránsfuga que es, sin embargo está súper bendecido. Será de otro, bendecido de otro, pero no de Dios. Porque sabe que hay otros que son engañadores y bendicen y hacen creer que están grandemente bendecidos. Y la gente se cree que está bendecido por, tiene auto nuevo, está súper bendecido. Pero no te le acerques porque a lo mejor te pasa por arriba, porque suele ser medio... Porque Él cuida su bendición.
No, hermano, no confundamos. La bendición del Señor es recibida por aquel que tiene su corazón limpio, aquel que tiene su corazón puro, aquel que es perdonador, que nunca jamás usted lo va a ver que está señalando con el dedo hacia un hermano. Y si lo hice, pues tengo que humillarme. Y tengo que pedirle, Señor, lávame. Purifícame de esto, porque tengo que limpiar mis manos y mi corazón. En tu presencia, me rindo a ti, renuncio a todo. Haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Mi deseo es estar contigo. Y ahora, Señor, yo te pido esto. Y usted sabe que cuando hace lo que el Señor, entonces el Señor abre la puerta. Y ahí entonces el Señor oye y el Señor responde. Amén. Posiblemente no te va a responder al instante, o quizás sí. Pero qué hermoso es saber que Él responde. Amén. Que Él oye nuestra oración. Porque qué triste es la oración de aquellos que oran al palo. La oración de todos aquellos que oran a un pedazo de yeso. Que usted sabe que es vana, que es inútil. Porque ni siquiera teniendo ojos, teniendo orejas, teniendo todo lo que tienen que tener supuestamente para oír, para ver y para hacer, no sirven para nada porque no tienen vida. Y pasan años orando y pidiendo y clamando y ofreciendo sacrificios, haciendo esto y lo otro, pero nunca van a recibir nada porque no sirven, porque no son dioses. Pero qué glorioso es poder saber que el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios maravilloso, poderoso, todopoderoso que es nuestro Dios, Él oye nuestra oración. Gracias, Señor. Poder acercarnos a Él y estar con Él. Vivir con Él, acercarnos a Él. ¡Qué bendición! Eso es bendición. Y hermanos, puede venirse el mundo patas para arriba, no importa si estamos con Él. Si Dios